Historia de El Salvador. Capítulo 2. La conquista. Contrario de lo que se cree, la conquista española de Mesoamérica fue un proceso largo y difícil. Fue el momento en el que los europeos se encontraron con un continente habitado por diferentes civilizaciones. Las dos más importantes eran los mayas y los incas. La conquista comenzó cuando Cristóbal Colón montó una base de operaciones en la isla La Española, hoy compartida por la República Dominicana y Haití. Es importante mencionar que Cristóbal Colón jamás llegó a El Salvador. Durante su segundo viaje, los españoles fueron acumulando información sobre la existencia de la tierra firme hacia el oeste, poblada por gente muy diferente a los indígenas ya conocidos en el Caribe. Colón se encontró frente a las costas de Honduras con una canoa de indígenas mayas. La canoa estaba repleta de mercadería jamás vista por ellos. Era evidente que los indígenas de la canoa pertenecían a unos indígenas que los españoles desconocían. Nadie imaginaba la existencia de grandes civilizaciones en el continente. Habitantes de Cuscatlán. A la llegada de los españoles a El Salvador en el siglo XVI, el grupo indígena más importante eran los pipilles. El vocablo pipil se traduce como noble y era una rama de la civilización tolteca. Estaban ubicados en el área entre el río Paz y el río Lempa. Los pipilles dominaban casi la totalidad del occidente del país y gran parte de la zona central. Existían tres etnias importantes: los cuscatlecos, los izalcos y los nonoalcos. Hablaban náhuatl, igual que los aztecas, quienes lo distribuyeron al resto de Mesoamérica. Varios siglos antes de la conquista, los antepasados de los pipilles habían emigrado de México para apoderarse de las zonas occidental y central de El Salvador. Aún se desconoce la cronología exacta de sus migraciones. Estas siguen siendo muy complejas para las investigaciones arqueológicas. Es probable que hubiera varias migraciones, comenzando alrededor del año 900 hasta aproximadamente 1300. En el oriente de El Salvador, en la provincia de Chaparrastique, se encontraban los lencas, quienes fueron los habitantes originales de casi todo el territorio salvadoreño, pero fueron desplazados por los pipilles cuando estos comenzaron a llegar a Cuscatlán. Existían otras etnias más pequeñas al momento de la conquista. En el norte, cerca de Chalatenango, había asentamientos de mayas chortí. En el extremo noreste, los mayas pocomames. En el sureste, los incas. En el extremo oriental, los mangue, cacaoperas y lencas. Los dos poderosos señoríos que dominaban la región eran el Tecpan Izalco y el Cuscatlán. El señorío de Izalco tenía bajo su dominio 15 asentamientos principales y controlaba las tierras agrícolas más fértiles de la vertiente del Pacífico centroamericano. Los asentamientos principales eran Izalco, Caluco, Naulingo y Tacuzcalco. El señorío de Cuscatlán tenía 59 asentamientos. Los principales eran Cojutepeque, Nonoalco, Tecoluca y Cuscatlán. Antes de la conquista habían incorporado a su dominio a Nahuizalco y Santa Catarina Mazahuat. El propósito de esta era controlar la producción de cacao en Izalco. Su sociedad estaba dividida en los nobles, artesanos y los esclavos. Las clases por lo general se heredaban, pero para ocupar los puestos de alto rango el individuo tenía que haberse probado en el campo de batalla o en algún rito religioso. Los dioses que adoraban eran muy semejantes a los de los otros pueblos mesoamericanos. Quetzalcóatl, dios de dioses. Eitzqueye. Esta fue una diosa madre que tuvo su origen en el Golfo de México. También tenían un dios señalado para la caza y pesca, que fue Mixcoac. Cipetotec, dios de la fertilidad. También era un dios de mucha importancia. Este aparece en cerámica de tamaño natural encontrados en Chalchuapa y Cihuatán. Tenían un calendario casi idéntico al de los aztecas, el calendario ritual de 260 días y el calendario solar de 365 días. Con respecto al sacrificio humano, este fue un rito de suprema importancia religiosa que ellos compartían con casi todos los pueblos indígenas. Estas ceremonias coincidían con los solsticios o los equinoccios. Y tenían un carácter sumamente secreto, pues solo las observaban los caciques y los jefes principales.
Pero los sacrificios de los cautivos de guerra se hacían en público, acompañado de ceremonias que duraban hasta 15 días. Antes de la conquista, el cacao era el principal producto del comercio. La conquista. Centroamérica fue conquistada desde dos rutas, una proveniente de Panamá y la otra de México. El explorador Andrés Niño acompañó al capitán Gil González de Ávila desde Panamá hasta la península de Nicoya. Ahí Andrés Niño se separó y siguió navegando hacia el poniente. El 31 de mayo de 1522 Andrés Niño descubrió el Golfo de Fonseca, el cual nombró en honor a Fray Juan Rodríguez de Fonseca. Desembarcó en la isla de Meanguera, a la cual llamó Petronila, y posteriormente descubrió la bahía de Jiquilisco y la desembocadura del río Lempa. Hernán Cortés, después de tomar Tenochtitlán, se ocupó de consolidar el territorio del Imperio Azteca. Hacia el sur, existían dos poblados importantes en tierras altas guatemaltecas, gobernados por grupos mayas. Los quichés controlaban la mayor parte del área occidental, mientras que el oriente estaba bajo el dominio de los cachiqueles. El papel que jugaron los tlaxcaltecas en la conquista de Cuscatlán fue decisivo. Esto se debió principalmente a la participación de más de 6.000 guerreros. Los tlaxcaltecas continuaron siendo aliados indispensables de los españoles en estas conquistas regionales. Para dirigir la conquista hacia el sur, Cortés escogió a su lugarteniente, Pedro de Alvarado, quien nació en 1485 y murió en 1541, natural de Badajoz, España. A este conquistador, los aztecas le dieron el sobrenombre de Tonatiuh, que significaba el sol, y se le atribuye la conquista de Guatemala y El Salvador. Partió de Tenochtitlán en diciembre de 1523 con unos 300 soldados españoles y más de 6.000 indígenas tlaxcaltecas y algunos guerreros del caído Imperio Azteca. Alvarado envió 2 cartas a Cortés con los detalles de la expedición. Los tlaxcaltecas llevaban su propio registro, que años más tarde quedaría plasmado en el lienzo de Tlaxcala, el cual es un manuscrito que narra la llegada y la conquista de los españoles al territorio mesoamericano. Después de una larga marcha, llegó al territorio del actual Guatemala, donde vencieron a los ejércitos quichés. Los jefes recibieron a los españoles amistosamente e insistieron que se quedaran dentro de su ciudad. Alvarado desconfió de los gobernantes quichés. Bajo tortura confesaron que planeaban prender fuego a las chozas para calcinar a los españoles que se encontraban adentro. La reacción de Alvarado fue quemar la ciudad y matar a los quichés. Estos hechos fueron observados con gran satisfacción por los cachiqueles, ya que Alvarado había destruido a la ciudad de sus enemigos quichés. Alvarado y su tropa fueron aclamados como héroes al llegar a la capital cachiquel de Ixinché, que los tlaxcaltecas traducían al náhuatl como Cuauhtémaya. De allí se deriva Guatemala. Alvarado procuró formalizar la alianza con los cachiqueles y les ofreció derrotar a sus enemigos. Entre estos estaba la provincia Pipil de Cuscatlán. Para Alvarado, la conquista de este territorio representaba una oportunidad para adelantarse a la gente de Pedro Arias de Ávila, quienes venían desde Nicaragua. Además, la provincia de Cuscatlán tenía fama de ser la más fértil y rica de la región. Alvarado, el 6 de junio de 1524, al mando de 250 españoles y 5.000 indígenas, ocuparon el pueblo de Mocnizaico. El día siguiente llega a Acatepeque, población que habían abandonado sus habitantes ante la noticia de las crueldades de los conquistadores. Estos dos pueblos desaparecieron de la geografía salvadoreña a principios del siglo XVII, víctimas de las epidemias. Las tradiciones orales destacan en este tiempo la resistencia del cacique Atlaca. Sin embargo, este parece haber sido un mito, ya que ningún cronista contemporáneo lo menciona. A diferencia de otras tribus, los pipilles no vieron a los españoles como dioses sino como invasores. En los primeros enfrentamientos los españoles fueron forzados a retroceder porque los pipilles tenían superioridad numérica. Los españoles estaban decepcionados al no encontrar oro, ni joyas, como donde los aztecas. Al escasear el oro y la plata, la importancia primaria fue la agricultura. El 8 de junio Alvarado llegó a Cajutla, la que llamó Acaxual en su informe a Cortés. Miles de guerreros pipilles se habían concentrado allí para enfrentarse a los españoles e impedirles la entrada al valle del Río Grande de Sonsonate, que daba acceso al interior del territorio pipil.
Los guerreros pipilles iban vestidos con armaduras de algodón acolchonado, las cuales eran conocidas como ichauipilli, que les brindaba protección contra las flechas. Pero los guerreros no podían tener movimientos cómodos y los que se caían no se podían levantar y eran presa fácil de la infantería española. Finalmente, los españoles ganaron cuando Alvarado y su contingente simuló una retirada y luego volvió sobre el ejército pipil, causando grandes destrozos. Cabe destacar que se libró una sangrienta batalla, la más mortífera de la conquista. El ejército pipil fue casi completamente aniquilado. Sin embargo, no fue fácil la victoria española, pues perecieron también muchos indígenas tlaxcaltecas, algunos soldados españoles y el propio Pedro de Alvarado fue alcanzado por una flecha lanzado por el príncipe Atonal, que le fracturó el fémur de la pierna izquierda y le dejó una herida que se mantuvo infectada durante 8 meses. Esta herida lo mantuvo al borde de la muerte y lo dejó cojo para toda la vida. El 15 de junio Alvarado prosiguió la marcha a la capital de Cuscatlán. En Naulingo, en el desaparecido pueblo de Tacuzcalco en Caluco, se había preparado otro ejército pipil como último intento para frenar el avance español. Pero los españoles vencieron otra vez, se hizo gran matanza. De allí el ejército de Alvarado entró al valle de Zapotitán y llegó al pueblo de Atehuán, que ahora se llama Ateos, donde recibió mensajeros que traían una declaración de paz de los señores de Cuscatlán. Sin embargo, Alvarado avanzó. El 18 de junio de 1524, la tropa de Alvarado entró a la capital pipil y la encontró desierta. Los habitantes se habían replegado a los cerros y los bosques para no hacerle frente al ejército de Alvarado. El cacique Atlaca y sus bravos guerreros estaban dispuestos a triunfar o morir. Alvarado mandó a decirles que no les haría daño si volvían pacíficamente. Atlaca contestó: si quieren nuestras armas, vengan por ellas a las montañas. Furioso, Alvarado atacó a los pipilles infructuosamente en las cordilleras. Allí perdió muchos caballos, algunos españoles y muchos tlaxcaltecas, y también su calidad de conquistador invencible. La frustración que sentía Alvarado es evidente en su informe a Cortés, pues había fracasado en su intento de someter a Cuscatlán. El 4 de julio de 1524, Alvarado, cuyo firme propósito era pasar en Cuscatlán la estación de las lluvias para curar la herida recibida en Acacutia, salió huyendo de la metrópoli pipil debido a las condiciones climatológicas. Esta fue la primera confrontación histórica contra Cuscatlán, donde los pipilles habían triunfado sobre España. La historia de la expedición liderada por Pedro de Alvarado al territorio del señorío de Cuscatlán fue narrada por él mismo en su segunda carta enviada a Hernán Cortés. En julio de 1524, Alvarado regresó a Guatemala, seguidamente confió la dirección de la conquista a sus hermanos, Gómez, Gonzalo y Jorge de Alvarado. La verdadera conquista de Cuscatlán ocurrió partiendo de otra entrada que resultó en el primer establecimiento de la villa de San Salvador. Después de varios ataques que los indígenas lograron repeler, algunos españoles empezaron a proponer pláticas de paz. Ya ahí, sacaron las armas que llevaban escondidas y sometieron a los indígenas. Con la toma del Peñol de Sinacantán, ubicado en Tamanique, los españoles pusieron fin a la última resistencia de los cuscatlecos. Hubo otras rebeliones, pero menores. Todas fueron fácilmente controladas por los españoles. La declinación precipitada de la población indígena debido a las enfermedades severamente dificultó cada vez más cualquier esfuerzo por rechazar a los europeos. Sobresalen las famosas enfermedades de la viruela, el sarampión y la varicela. La provincia de Cuscatlán fue conquistada, pero el oriente de El Salvador y el norte seguían libres del dominio español. Los primeros intentos de conquistar la zona oriental se dieron en 1529, cuando los españoles de la villa de San Salvador lograron someter a algunos pueblos lencas para así obtener mayores impuestos. Gonzalo de Alvarado fundó la villa de San Salvador en 1525, la que sería la capital más antigua y la más duradera de Centroamérica, ya que, desde su traslado en 1545 al Valle de las Hamacas, ha permanecido allí hasta la actualidad, a pesar de los terremotos, inundaciones y erupciones que esta ciudad tuvo que soportar desde hace siglos. Diego de Rojas inició la conquista del señorío lenca en 1529. Luis de Moscoso fundó la villa de San Miguel de la Frontera a principios de 1530.
La conquista de Cuscatlán significó el fin de una época de poblamiento nativo que había durado miles de años. Si bien sus habitantes habían sufrido temores a causa de fenómenos naturales extraordinarios y guerras entre etnias, nada se comparaba a los cambios que ocasionó la conquista europea. Después de miles de años de aislamiento del resto del mundo, el Imperio Pipil fue incorporado forzosamente a un sistema económico, político, poderoso, y además de eso fue convertido en colonia. La naturaleza fue alterada por la introducción de animales y cultivos europeos y por las exigencias de los conquistadores, quienes reclamaban madera, metales preciosos y productos agrícolas en grandes cantidades. Comenzó así una nueva etapa en la historia de El Salvador, la colonia. Espero este video haya sido de su total agrado. Cualquier pregunta que tenga, lo invito a escribirla en los comentarios y muy gustosamente le responderé. Para hacer este video se ha hecho una recopilación de datos de varios libros de historia de El Salvador y de la cultura de Mesoamérica. Actualmente nos encontramos recopilando los datos necesarios para hacer el video de la independencia de El Salvador y la América Central y los primeros años después de 1821. Estaría contento si me deja un me gusta y que también comparta el video y por supuesto le agradecería mucho más si se suscribiera al canal. Cualquier sugerencia sobre temas que le interesaría o le gustaría que hiciéramos, le pido que lo deje en los comentarios. Muchas gracias.